Bueno chicos, bienvenido a otra pastilla de mi persona, el profesor Marco Espinosa. Hoy veremos una parte importante del ciclo celular, un tipo de división celular llamada mitosis. Acompáñame a ver este pequeño esquema que está en la pizarra. La mitosis, tú debes recordar que tiene dos características importantes. Es ecuacional y se da en células somáticas. ¿Por qué se dice que es ecuacional? Porque la cantidad de N no se reduce. La madre tiene 2N, la hija tiene también 2N, ecuacional. ¿Por qué se dice que sean células somáticas? Porque son células que están en todo nuestro cuerpo, tejidos, órganos. Ahora, tú siempre debes recordar que la mitosis es un tipo de división celular, pero una célula, antes que vaya a la división celular, debe ser interfase. ¿Sí? Tenemos que recordar los tres periodos de interfase. G1, S, G2. ¿Qué pasa en la G1? Acuérdate, en la G1 la síntesis de proteínas, ¿sí?, que hacían que la célula crezca, había un crecimiento celular, una duplicación de organelas. Y en esa síntesis de proteínas encontramos las enzimas necesarias para la replicación. En la periodo S encontramos la replicación del ADN, ¿sí?, la replicación de la cromatina y además eventos que aseguran el ciclo celular. Lo más importante después de ello viene el periodo G2. ¿Qué pasa en el periodo G2? En el periodo G2 se da eventos, síntesis de enzimas que van a asegurar lo que vamos a ver ahorita, la división celular. Entonces, G1, crecimiento celular y síntesis de proteínas de organelas. S, síntesis de ADN, replicación de cromatina. Y G2, síntesis ¿de qué? De enzimas necesarias para la división celular. Todos esos tres periodos, G1, S, G2, la interfase. Es una fase antes de la división celular. Es interfase, división celular. Interfase, división celular. Ahora vamos a ver un tipo de división celular llamada mitosis. Como te digo, es ecuacional y se da en células somáticas. Y tiene dos periodos, mira, cariocinesis, que está en relación con el núcleo y la carioteca, y la citocinesis. Entonces, la cariocinesis, tú sabes que tiene 4 fases: profase, metafase, anafase, telofase. 4 fases que componen a la cariocinesis, ¿sí? Prometo, van a telefonear. Ahora, ¿qué pasa en la profase? Mira acá. En la profase, primero, los centrosomas migran hacia los polos. Y cuando migran hacia los polos, forman el uso mitótico u uso acromático. Mientras que los centrosomas están migrando hacia los polos, ¿qué pasa? Empieza a desaparecer la carioteca. ¿Sí? Se empieza a desaparecer. Y la cromatina se empieza a condensar. Debes recordar que la cromatina condensada, ¿qué te da? Exacto, el cromosoma. Entonces, profesor, ¿para qué se empieza a condensar la cromatina? Fácil, ¿para crear qué? Cromosoma. Entonces, en la profase, los centrosomas a los polos, la carioteca desaparece y se empieza a condensar la cromatina. En la metafase, la cromatina alcanza su máxima condensación. Es decir, te forman cromosomas bien definidos, bien así, bien definidos, que se van a alinear. Se van a alinear en una placa, la placa ecuatorial o la placa metafásica. ¿Sí? ¿Sí? La placa ecuatorial o la placa metafásica. Profe, ¿y cómo es que se van a alinear? Por el uso mitótico u uso acromático. Justamente en esta fase se hace un estudio de laboratorio muy importante llamado el cariotipo. El cariotipo se hace en la metafase. Luego que los cromosomas se han alineado en la placa ecuatorial, en la placa metafásica, lo que va a suceder es que va a haber una separación, una disyunción. Los cromosomas se van a separar. Va a haber una disyunción ¿de qué? De cromátides, una migración de cromátides. Las cromátides se separan. ¿Hacia dónde migran? Hacia los polos. Hacia los polos. Hay una separación de cromosoma, hay una migración de cromátides. Uno va para arriba y la otra parte va para abajo. Hay una disyunción, separación. Profe, ¿qué pasa después de la separación de cromosoma? De la migración de las cromátides hacia los polos. Fácil, empieza la telofase. ¿Qué pasa en la telofase? Todo lo contrario a la profase. Si la profase desaparecía, acá reaparece la carioteca. Si en la profase se condensaba la cromatina, acá se descondensa. Es decir, ya no hablamos de cromosomas.
hablamos de cromatina. Vuelve a aparecer la cromatina. Además, lo más importante, si acá se formaba el uso mitótico, acá desaparece el uso mitótico, ya no tenemos uso mitótico. Pero acá, hasta este punto, acaba la cariocinesis, ¿sí? Que está en relación con el núcleo de carioteca. Luego empezamos aquí, a la citocinesis. La citocinesis, que está en relación con el citoplasma. Ya hemos dividido el núcleo. Ahora falta dividir el citoplasma. Es por ello que se forma un anillo contráctil o anillo proteico. Anillo contráctil o anillo proteico, ¿sí? O también llamamos cuerpo de Fleming. Anillo contráctil, anillo proteico, cuerpo de Fleming. Lo que va a suceder es lo siguiente. Va a ser una estrangulación centrípeta. Una estrangulación centrípeta, ¿sí? Centrípeta. Lo cual va a hacer que esta estrangulación se ve que el citoplasma se parte a la mitad y te salgan dos células hijas. Te salgan dos células hijas. Gracias a la estrangulación centrípeta, ¿sí? Ahora, por los centrosomas, se dice que también que es un proceso astral, una mitosis astral. Por los centrosomas se dice que es una mitosis astral. Eso sucede solo en las células animales. ¿Qué pasa en las vegetales? Muy diferente. Si acá es el animal, es centrípeta, estrangulación, centrípeta, acá va a ser centrífuga, ¿sí? Va a ser centrífuga, ya que tenés que recordar que la célula vegetal tiene pared celular y el animal no tiene pared celular. Es por eso que se hace centrífugo. Otra característica, acá no se forma anillo contráctil, sino se forma el fragmoplasto. ¿Quién lo forma? El aparato de Golgi. Lo cual hace que se dé una citocinesis centrífuga. Además, las células vegetales no tienen centrosomas, tienen los casquetes polares. Los casquetes polares que tienen la misma función de los centrosomas. Los casquetes polares dan el nombre que sea una mitosis anastral. Una mitosis anastral. Tú debes recordar la pastilla que vimos en interfase. En interfase yo te dije, ¿ves? Ven acá, se te hace conocido. Esto era lo que yo dibujé en interfase. Profe, no modificado, sigue lo mismo, sigue la cantidad de ¿qué? Sigue la cantidad de ADN, no modificado. Es porque es ecuacional, ¿sí? Las hijas tienen la misma cantidad que las madres, ¿sí? Que la madre. Bueno, chicos, espero que se te haya sido fácil esta parte de mitosis, esta parte de lo que es división celular. Nos vemos en una próxima pastilla y acuérdate que la biología estará libre. Colega Cristian Barnal y mi persona estamos para ayudarte. A por más tetrápodos, a por más.